Estamos en el estudio Henrich y Loyola con nuestras invitadas. Una de ellas es una flamante licenciada en Economía, se llama Ana Clara Quincoses y hace unos días nada más, a principios de noviembre, hizo la defensa oral de su trabajo de grado que tituló Voto económico, inseguridad económica y el giro a la derecha, un análisis empírico de las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina, y estuvo bajo la dirección de Rodrigo Pérez Artica y de Lucía Díaz, nuestra columnista de Economía. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Ana Clara, ¿de Bahía? Sí, de Bahía Blanca. Bien. ¿Por qué Economía? En realidad no era la idea inicial. Quería estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales, pero bueno, queriendo quedarme acá por cuestiones familiares, etcétera, opté por Economía y estoy muy contenta de haber optado por Economía, porque te da una visión, siempre hablamos con Lucía, que te da una visión de la viabilidad de las políticas, que es sumamente importante, porque hablando siempre de supuestos o ideales o utopías, es muy fácil decir cómo deberían ser las cosas, pero lo importante es que veamos que esas cosas son viables y que podamos negociar con esa viabilidad. Y ya estabas dando algunas clases también, ¿no? Sí, ¿Cómo auxiliar? Sí, con Lu yo estoy hace 5 años ya, 4, y sí. Y Lum se sumó un año después. ¿En qué materia? En Economía para Abogacía. Bien. En la carrera de Derecho. ¿Y qué tal son los abogados para la economía? Nos odian. Ya ven números y ya no. Ah, bueno, en periodismo te hubiese pasado lo mismo, básicamente. Bueno, ¿y cómo llegás a seleccionar? Primero, escuchaba el otro día, no es o por lo menos ahora, tan habitual el hecho de hacer una tesis para terminar la carrera. No sé qué otras modalidades hay para cerrar. ¿Por qué lo elegiste vos en tu caso? Y ¿por qué el tema también, no? En realidad sí, hace unos años, no sé hace cuántos años. 5 años, porque fue con el plan nuevo. Se permite hacer también lo que se llama PPS, que es práctica profesional supervisada, en diversas empresas, o también puede ser en la municipalidad, en diversos entes. Es una práctica no remunerada de 3 meses, y a partir de eso se hace un trabajo final. Y bueno, y muchas veces por ahí, no quiero decir que es más sencillo, porque no, son dos cosas distintas. Pero bueno, la tesis por ahí requiere otro nivel de introspección o de sentarse, se generan muchos conflictos, muchos problemas, muchas crisis, bien sabemos nosotras. Lu acá está con su tesis de doctorado, y así que estuvimos transitando el periodo juntas. Y bueno, y ya habiendo tiene una tesis de máster y de grado, me fue acompañando mucho. Pero bueno, sí, no es tan usual ahora hacer tesis. Y el tema, bueno, la realidad es que, insisto, como yo quería estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales, siempre estoy por ahí leyendo en función de cómo son los cambios políticos en otros países. Y bueno, y esto es lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales. A todo el mundo nos llamó la atención. Siempre digo, o sea, lo que se decía previo a las elecciones 2023 era esto de no va a ganar. No va a ganar, o no hay chance. Y bueno, es un líder político que armó un partido que no tenía historia, que de la nada, que surgió de los medios, y me parece sumamente importante analizarlo, y analizarlo desde un punto, siempre digo, desde un punto lo más objetivo y científico posible. Claro. Sacarle lo más posible los juicios de valor y decir, bueno, ¿qué pasó acá realmente? Es el por qué ganó, y también otra de las preguntas que me parece que es interesante el trabajo en ese sentido es qué dice respecto de la sociedad, ¿no? Digamos, si era una cuestión excepcional, como vos lo planteas ahí, ¿tiene que ver esto con lo económico o no? O una cuestión más profunda, más ideológica, porque a partir de eso también hay muchas de las propuestas políticas que se van acomodando para dar algún tipo de respuesta, ¿no? Digamos, conceptualmente, cuando hablas de inseguridad económica, ¿cuáles son los términos sobre los cuales vas desplegando ahí la investigación? Bueno, los dos temas principales son el concepto de voto económico y el concepto de inseguridad económica. El voto económico, en su dimensión más clásica, lo que es básicamente es lo que nosotros llamamos voto castigo. Es decir, las personas, en función de si consideran que al momento de las elecciones o en el periodo reciente, porque recordemos también que hay una determinada memoria
para los votantes. No necesariamente nos remontamos para votar a lo que pasó 4 años antes, sino por ahí lo que está pasando ese mismo año. Por eso los años electorales son tan decisivos y ahí todos los políticos empiezan diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, demostremos que estamos haciendo cosas para conseguir una elección favorable. Entonces, el voto económico básicamente lo que dice es, si el votante considera que la situación económica es positiva, que las variables económicas le son positivas tanto a sí mismo como en general, a las personas en la sociedad en general, como ven si hay gente durmiendo en la calle, si hay gente pidiendo, cómo está el tema de la inseguridad en general. Entonces, en función de eso, castigan o no al oficialismo. Ahora, lo que muchos preguntan es, bueno, pero ¿qué pasa si la situación económica depende de otras cosas, no de las políticas públicas del determinado gobierno que está vigente? Bueno, muchas veces, o sea, el votante no se hace esa pregunta. Claro. Si la situación está mal, bueno, lo lamento, no sé si es culpa tuya, no es culpa tuya, en parte o no, no importa, igual te voy a castigar en función de eso. Y el otro concepto es la inseguridad económica, que es sumamente interesante porque se mide a partir de la percepción de vuelta que tienen las personas de cómo está la situación económica y de los riesgos que creen que enfrentan o no. Tiene mucho que ver con esta sensación de ansiedad, de vulnerabilidad, de incertidumbre por sobre todas las cosas. Y afecta a todas las clases sociales. O sea, esa incertidumbre que yo tengo en función de lo que puede llegar a pasar o no en la economía no necesariamente tiene que ver con si considero que voy a poder alimentar a mi familia el mes que viene o no. Pueden ser otras cuestiones. Yo tengo seguro que voy a poder alimentar a mi familia, pero bueno, tengo un hijo en la universidad y no sé, capaz que el mes que viene le pido que, no sé, que deje una materia y que se ponga a laburar un poco porque no lo puedo bancar en otra ciudad o lo que fuere. O incluso cuestiones distintas, o no sé, este verano no nos vamos a ir de vacaciones. Afecta a todas las clases sociales y, a ver, yo siempre digo que obviamente cuando nosotros medimos cuestiones objetivas, medimos en línea de indigencia, en línea de pobreza, pero bueno, también es importante cómo las personas consideran que la situación económica afecta a su nivel de vida independientemente de cuál sea ese nivel de vida. Y bueno, entonces nosotros, básicamente lo que yo estudio en la tesis es que en realidad no... Los indicadores y las encuestas son encuestas de opinión pública, las que usé, los datos lo que muestran es que en realidad el voto a la Libertad Avanza, o en específico a Javier Milei, en realidad no fue una respuesta a... no es que había un giro ideológico a la derecha, no es que realmente las personas estaban de acuerdo con todo el discurso que él daba y con las políticas que él daba, que él proponía, mejor dicho. Sino que en realidad estaban respondiendo a la situación económica que se dio en ese momento y que estaba en ese momento, y fue como, bueno, un grito desesperado por aire de decir, esto no está funcionando, necesito un cambio, no importa cuál sea el cambio. El que ofrecía algo diferente en ese contexto era Milei. Vos citabas una especie de tesis, ¿no? Una hipótesis, que dice que las dificultades económicas generan extremismo, ¿no? Esa idea de, por un lado, la crisis y por el otro, quién tiene una propuesta alternativa en concreto para darte. Tal cual. Ese extremismo se puede dar tanto para hacia la derecha como hacia la izquierda. Por ahí lo que estuvimos analizando es que generalmente en países... en desarrollo, que tienen niveles altos de desigualdad económica, este extremismo tiende a darse hacia la izquierda porque se están buscando políticas políticas que disminuyan esas desigualdades, ¿no? Entonces la izquierda tiende a tener esos discursos. Entonces generalmente resultó extraño que en América Latina se den esos cambios. Por ejemplo, en Europa sí se están dando esos cambios hacia la derecha, pero por ahí tiene un poco más, entre comillas, de sentido. Entonces resulta, como por ejemplo también el fenómeno Bolsonaro, resulta llamativo que ese extremismo se dé hacia la derecha. ¿Por qué decís que en Europa tiene más sentido? Porque Europa es un país que está desarrollado, son países que están desarrollados, donde las desigualdades sociales y los problemas de desarrollo justamente son menores. Están en otras ligas, no tienen problemas perpetuados de inflación como tenemos nosotros. Lo que sí creemos que fue un discurso que ayudó a que este extremismo de derecha pudiera darse es siempre el discurso anticasta, que tiene que ver con la corrupción. Entonces lo que se dice es que los partidos de derecha necesitan contar con este apoyo, con este eje de conflicto alternativo, lo llamamos. En Europa la derecha se
se basa mucho en las políticas antimigratorias, porque es un conflicto social que está vigente. Bueno, el conflicto social, entre comillas, que estaba vigente en Argentina, o que está vigente, es este tema de la percepción de la corrupción, que obviamente no está en el vacío. O sea, la percepción de la corrupción se basa en cuestiones que están verificadas, claro, ¿no? Pero entonces esto genera como un culpable en algún punto. Entonces ayuda a que sea más viable este tipo de discurso. Claro. Ahí si querés contar un poco más de la cuestión descriptiva, en base a estas encuestas, digamos, un poco qué perciben sobre distintas temáticas quienes iban a votar a una u otra opción. Bueno, la corrupción es notable, ¿no? En la cantidad de, o el porcentaje de votantes de La Libertad Avanza que lo veían como un problema central es mucho mayor que la de Fuerza, Unión por la Patria en ese entonces. Ahora se me van cambiando los nombres, pero el oficialismo, pero claro, el oficialismo de aquel entonces. Así como esa, ¿qué otros factores sí, aspectos ideológicos y de posicionamiento había en los resultados de esa encuesta? Bueno, entonces nosotros lo que hicimos básicamente fue separar el grupo que tenía intenciones de votar a La Libertad Avanza y el grupo que tenía intenciones de votar al oficialismo. Y entonces ahí lo que vemos es, decimos, bueno, si es una cuestión ideológica, el votante de La Libertad Avanza tiene que estar de acuerdo con los postulados de un partido de derecha. Es decir, por ejemplo, tiene que estar en contra de las políticas para reducir la desigualdad, porque la derecha en general considera que las desigualdades son naturales, que no tiene sentido reducirlas. Y vemos que en realidad la mayor parte incluso de los votantes de La Libertad Avanza consideraban que las políticas para reducir la desigualdad eran necesarias, que estaban bien. Entonces ahí vemos una primera heterogeneidad. Y segundo, después cuando se les pedía que se ubicaran en el espectro izquierda-derecha, se ubicaban generalmente en el centro, pero votaron a La Libertad Avanza. En cambio, cuando nosotros los caracterizamos en función de las perspectivas que tenían a futuro sobre el país, si tenían una buena esperanza, que creían que iba a haber un buen futuro económico en el país, generalmente la visión era muy pesimista, o sea que consideraban que podía haber riesgos, por ejemplo, que había una gran incertidumbre. También vemos, ¿cuál es la UCA? La UCA, el Observatorio de Deuda Social de la UCA, hace un índice de incertidumbre económica que llegó a un pico en 2023. O sea, había mucha incertidumbre en función del futuro, y también hay un alto porcentaje de inseguridad, inseguridad laboral. Muchas personas en la informalidad, que digamos. Y también casi la totalidad de los votantes de La Libertad Avanza consideraban que la economía estaba peor que hacía 12 meses previo a la encuesta. Claro. Entonces, bueno, vemos que en realidad es muy claro que no había una afinidad ideológica clara, porque sí hay una afinidad de determinada porción de ese grupo, pero sí había altos indicadores de inseguridad económica. Y ahí la inflación es central. La inflación también, ¿no? es central. La inflación es central. Llegamos a 140% anual, interanual, en octubre de 2023. Es central, e incluso yo hoy pensaba, bueno, ¿cómo podemos relacionarlo un poco con las últimas elecciones legislativas? Si bien los datos de la encuesta que yo utilicé todavía no están... ¿La encuesta cuál es? La encuesta es de la POP, se llama Latin American Public Opinion Project. ¿Y esto se hace regularmente? Sí, se hace cada 2 años en toda América. Ajá. Son muy interesantes. A nivel político tienen muchas consideraciones en cuanto a lo que es democracia, cómo están evolucionando las opiniones sobre la democracia. Tienen muchísimos datos. Pero yo lo que pensaba es que la diferencia de lo que está ocurriendo con los salarios reales indican el poder adquisitivo que tienen las personas. Lo que pasaba en 2023 y lo que pasa ahora, los salarios reales tienen 2 componentes. Una es el salario nominal, es lo que las personas realmente cobran en pesos, y la otra es la evolución del nivel de precios. O sea, está afectado por la inflación. En 2023 teníamos por ahí paritarias más consistentes, con mayores aumentos, pero era imposible que esos aumentos le siguieran el ritmo al alto nivel de variación de precios mensual. Claro. En cambio ahora, por ahí no tenemos una variación de precios mensual tan alta, pero los salarios están estancados. ¿Qué pasa? Por más que en mayor o menor medida el resultado es el mismo, en realidad por ahí la percepción es distinta. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los precios y a mí me aumenta el sueldo más o menos periódicamente,
no sé cuánto va a aumentar los precios. Por ahí sé cuánto me va a aumentar el sueldo más o menos, pero no sé cuánto van a aumentar los precios y era una condición excesiva, o sea, era un nivel alto de variación por mes. En cambio ahora los salarios están estancados y los precios suben en menor medida. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Como yo sé con lo que voy a contar y sé más o menos cómo van a subir los precios, capaz que la previsibilidad para personas que estamos lamentablemente adaptadas a tantos niveles de inflación es distinta, es un poco mayor capaz. Entonces eso puede afectar por ahí la percepción. Si bien estoy más pobre, como estaba más pobre en 2023, claro, la percepción es distinta. Sí, bueno, es lo que plantea García Linera, ¿no? El vicepresidente de Bolivia, con mucha insistencia, digamos, de cómo se ha subestimado el tema de la inflación desde los gobiernos de Latinoamérica en las últimas décadas. Ahora, entiendo obviamente que no tenés esos datos como para analizarlo, pero si uno ve las elecciones recientes, lo de la corrupción también es un problema, pero es secundario claramente en función de esto económico, ¿no? Porque si no, Andy, Libra y otras yerbas deberían haber tenido otro tipo de impacto en una masa votante que tenía alguna sensibilidad a esa temática, ¿no? Sí, capaz que, de vuelta, los medios juegan un lugar sumamente importante y hay muchísimos estudios al respecto. Y capaz que en 2023 tener una persona que estaba constantemente diciendo te están robando, te están claro, robando, te están robando, afecta a la opinión pública, uh-huh, también. Sí, puede ser que juegue un lugar secundario porque además estaba muy ligado el discurso anticasta a la corrupción, más en función de los funcionarios públicos, etcétera. Entonces, bueno, es un problema cómo funcionan los medios y los relatos sobre la percepción ciudadana porque no necesariamente reflejan la realidad, pero la gente sí vota en función de su percepción. Claro. La gente no vota en función de lo que realmente está pasando. Uh-huh. En esto de las expectativas también. ¿Vos cómo lo ves, Lucía, el aporte aquí de Ana Clara a la discusión? Sí, no puedo ser muy no, primero que me parece... Acercate un poquito al micro. Me parece importante remarcar lo primero que mencionabas vos, Mauro, de que esto que no es tan común últimamente que los que se estén egresando de licenciados en Economía incursionen en la investigación y hagan una tesis, uh-huh, porque obviamente lleva más tiempo, implica dar un poco más de esto, de cabeza, de empezar a pensar distintas, bueno, buscar también datos, que a veces es lo más difícil para los economistas. Así que eso, es importante remarcar que se animó a hacerlo y eso es sumamente valioso, independientemente de después si se dedica o no, uh-huh, a la academia, ¿no? Porque por lo general los que terminan haciendo una tesis es porque ya visualizan hacer, claro, carrera en investigación. Uh-huh. Y después cuando ella vino con la propuesta que salió de estar tomando un té y me dijo, voy a hacer una tesis mejor. Bueno, dale, ¿y qué se te ocurre? Y a mí me parece que podríamos pensar por qué sucedió lo que sucedió en 2023, ¿tendrá algo que ver la economía o no? Y dije, bueno, dale, vamos con esto. Encontramos esta base de datos que fue como oro y ahí empezamos a desmenuzar y después ella obviamente puso todo lo que había que poner, se empezó a analizar los datos, a ver cómo podíamos correlacionar y demás. Y cuando empezó a ver estos resultados nos empezó a llamar mucho la atención y por ahí cosas que nosotros creíamos o hipotetizábamos, claro, podíamos corroborarlo. Y creo que abre toda una puerta, ¿no?, de análisis, que siempre va correlacionado también con cuestiones más sociológicas, uh-huh, y hasta incluso, ¿no?, de pensar en un contexto más regional, esto de... Bueno, hemos encontrado algunos trabajos que analizaban en Brasil, pero también a ver qué está sucediendo ahora en Chile, no sé, como un análisis más de América Latina, que si a ella le interesa puede seguir. Pero bueno, creo que eso abre una puerta para pensar, bueno, cuánto pesa realmente la economía real, uh-huh, al momento de tomar una decisión en las elecciones. Sin embargo, que todo el tiempo esté puesto el foco, por ejemplo, en la macro, ¿eso cómo juega ahora, digamos? Porque ante el resultado, o sea, vivimos esta preocupación por la economía cotidiana, pero nos hablan de que la macro está ordenada y con eso nos tenemos que conformar. Ahí, ¿qué se puede leer? ¿Qué se puede decir?
Bueno, primero cuestionar un poco si la macro está ordenada, Claro. porque ¿a qué le estamos llamando la Además. macro? ¿A qué le estamos llamando la macro? Bueno, hoy leía las noticias cuando me desperté. Hay muchísimo foco, que lo hemos hablado con Lu también, hay muchísimo foco en lo que es la economía monetaria. Y lo que nosotros siempre decimos es, la estabilidad de precios es una condición necesaria, punto, necesaria para el desarrollo. O sea, eso no cabe duda. Cuando vos no tenés previsibilidad, no puedes invertir. Si no puedes invertir, no tenés desarrollo. Punto. O sea, es como que hay ciertas cosas en economía que son A, B, C. Pero ¿qué pasa? Una vez que vos tenés esa estabilidad de precios relativa, o sea, en función de lo que nosotros venimos viviendo, es una estabilidad de precios relativa, eso no alcanza, no necesariamente alcanza. Esto de que, bueno, que pasó un poco por ahí también con el mandato de Macri, esto de, bueno, si tenemos un tipo de cambio estable y precios estables, las inversiones llegan. Pero ¿qué pasa con esas inversiones? ¿Esas inversiones vienen de afuera? ¿Esas inversiones después van a sacar dólares y entonces vamos a tener problema con la balanza de pagos? Tenemos problema con la balanza de pagos, tenemos problema con el tipo de cambio, tenemos problema con el tipo de cambio, tenemos problema inflacionario. O sea, es una bola que muchas veces se escucha en la calle, o esto de nadie tiene una idea creativa de decir, terminemos con este problema de una vez por todas, o terminemos o por lo menos mejorémoslo. Siempre vamos a estar como país subdesarrollado, o en desarrollo mejor dicho, en una situación de desventaja. Como un exportador, yo tenía un profesor de historia en el secundario que decía, exportador de materia prima está condenado de por vida. Porque estás en un rol de dependencia, claro. Tal cual. Y siempre, en cuestión de valor agregado, siempre vas a estar perdiendo, siempre vas a tener problema de balanza de pagos. Entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, hablaba de que escuchaba en Infobae que decían que es el momento para generar una conectividad federal con las provincias, porque estamos en una situación de relativa estabilidad. Entonces, hay que generar un plan de producción decente. Es como que el tema del federalismo, de cómo se está gobernando, de que siempre falta la pata federal, es sumamente importante, porque las provincias son las que producen. Entonces, bueno, nada, creo que sí, en esta discusión constante de cuánto está el valor del dólar, de cuánto es el nivel de precios, se pierde que realmente para generar un cambio permanente y fortalecer una moneda y tener una balanza de pagos relativamente estable que no cuente con tantos problemas, primero hay que generar un plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo tiene que venir del Estado en el sentido de la planificación, no necesariamente de la inversión. No es que el Estado tiene que invertir, pero sí tiene que coordinar de alguna manera y garantizar previsibilidad y garantizar rendimientos y ganancias, porque es la forma de organizarnos en algún punto. Están escuchando a Ana Clara Quincoses, que sintetizó el trabajo en la siguiente conclusión. Podría argumentarse que la preponderancia de la cuestión económica, alimentada por la cronicidad de las crisis argentinas y la urgencia política para lidiar con sus efectos en el corto plazo, tiende a limitar la agenda pública, restringiendo el espacio para debatir y avanzar en reformas más estructurales, ¿no? Ahí también otra complejidad, como para tomarte un momento, un espacio y discutir cuestiones como la que acabas de decir. Tal cual, exactamente. Y eso atado, imagino, también al sistema electoral, ¿no? Y la inestabilidad que te trae cada uno de ellos. Exacto. Bueno, nuestro jefe en la cátedra, Martín Goslino, el otro día hablaba con Lu en la radio. ¿Querés decir? No, el desgaste que genera elecciones cada 2 años, y como que siempre constantemente uno está pensando en ese, ¿no? En cómo accionar para llegar lo más favorable posible a esos años electorales. Y también lo que debatimos siempre con Ana, y bueno, lo hemos debatido también acá con Fran y demás, esto, ¿no? De no se ve tanto en el actual oficialismo como ahora en la oposición un plan, ¿no? Que motive también un consenso, ¿no? político de, bueno, estas cuestiones no se tocan, vamos a ir desarrollando estas cuestiones económicas para modificar esta estructura productiva. Y vos preguntabas recién esto de la economía real y la gente obviamente vive otra realidad que por ahí el discurso ahora dominante, o por lo menos lo que plantean. Y bueno, lo que pasa es que todo esto lleva tiempo. Yo creo que de alguna u otra manera va a decantar, no sabemos para dónde, pero
cuán sostenible es esto, y bueno, no sabemos, pero pareciera ser que no hay otra alternativa a lo que o sea, la conclusión acá sería a su vez que por lo pronto, por lo menos tiene que haber otra alternativa, ¿no? Es una propuesta para ante una situación que, bueno, algunos vemos como que tarde o temprano pasará de que esto no va a terminar bien, puede haber un camino que, bueno, que marque otro rumbo, ¿no? Ana Clara, muchísimas gracias. Gracias a vos. Súper interesante el trabajo y seguramente seguiremos. ¿Recogiste el guante de lo que propuso acá Lucía de la continuidad de las investigaciones o vas a ir por otro lado? Veremos, está por verse. ¿O vos tenés alguna otra idea? Y por ahora voy a empezar por el sector privado, a ver qué onda hay. Tengo tiempo para probar, que digamos. Lucía, muchas gracias también por venir. Ya seguimos.